Entonces hay una alteración en la masculinidad. Un favorcito. En el cual puede haber vascular excesivo, que se debe a un descontrol que hay en respuesta al oxígeno, de las altas de oxígeno. Entonces, se producen vasos anormales que proliferan en la retina y estos vasos anormales luego pueden sangrar y esa hemorragia hasta que puede provocar sufrimiento en la retina o cicatrices en la retina, lo que se llama ceguera. Una complicación grave de la prolongación se asocia al uso de oxígeno. Entonces el oxígeno altera la vascularidad de la retina y hace que la retina no se vascularice normalmente. Y es la causa. ¿Cómo se previene la retinopatía de la prematuridad? Administrando cantidades apropiadas de oxígeno recién nacidos excesivas. No podemos buscar que los prematuros saturen 100%, eso no es normal. A nivel humano se usan saturaciones entre 90 y 95%. Hay un estudio grande que se llama Neoprom, es un metaanálisis, no es un estudio grande. El Neoprom ha demostrado que saturaciones de oxígeno que van entre 90 y 94% son seguras. No hay un estudio, no hay un metaanálisis grande en altura que se haya hecho sobre estudios de altura, ni muchos estudios de altura para hacer para ver las consecuencias del uso de oxígeno, de modo que no hay una recomendación clara para la altura, pero se extrapolan las recomendaciones del Neoprom para altura también. Entonces, un bebito prematuro, sobre todo en la fase aguda, debe saturar entre 90 y 94. Si satura menos de 90, por ejemplo, hay recomendaciones de 88 para altura, algunos dicen 85 para altura, puede ser problemático. ¿Por qué? Porque según el Neoprom, si le das poco oxígeno se asocia a dos problemas también graves, a enterocolitis necrotizante y a muerte. ¿Ya? Entonces tampoco podemos irnos muy abajo. Y si nos vamos hacia arriba e hiperoxigenamos a los bebés, se asocian a retinopatía de la prematuridad, que es causa de ceguera, y displasia broncopulmonar, que es causa de morbilidad respiratoria. Es un bebito que va a usar por más tiempo oxígeno y también es un bebito que además va a tener complicaciones respiratorias por infecciones más frecuentemente. Es un bebito que más frecuentemente va a hacer bronquiolitis y otros problemas. De modo que el oxígeno tiene que manejarse finito en los prematuros. Sería interesante, ¿no? Podrían hacer un retrospectivo, ver casos de retinopatía de la prematuridad en los últimos 10 años y ver cuánto de oxígeno han dejado en las unidades. Siempre y cuando esas unidades registren el oxígeno y registren cuánto saturaban los bebés, cuánto oxígeno tenían. Si en muchos momentos los bebés estaban saturando 98, 99%, que no está bien que saturen eso. Si un bebito satura 98, 99%, le tienes que bajar el oxígeno hasta que llegue a ese 90, 94. Es interesante, podría hacerse para validar valores para altura que sean seguros, pero no hay mucho. Otros problemas que pueden hacer los bebitos prematuros son problemas cardiovasculares, ¿no? Pueden hacer con más frecuencia de hipotensión arterial, ya que los bebitos prematuros tienden a regular peor su adaptación cardiocirculatoria. Habíamos comentado alguna vez que los bebés son, mientras más prematuros, más resistentes a las catecolaminas. Los receptores a catecolaminas son menores en bebés prematuros. Por lo tanto, los bebés prematuros a una misma condición de estrés responden peor y no hacen una adecuada vasoconstricción y no regulan bien la presión. Entonces pueden tender más a la hipotensión. Esto sigue siendo algo que hay que conocer, no es tan real. Hay estudios más recientes que indican que de pronto que la presión arterial media sea por lo menos la edad gestacional del bebé en bebés prematuros. No es tan cierto, pero pediatra o neonatólogo que le pregunten, este es el valor que más se va a acordar. Todos los bebés prematuros deben tener como presión arterial media por lo menos su edad gestacional. Ejemplo, un bebito de 32 semanas, ¿cuánto debe ser su presión por lo menos en los primeros 3-4 días de vida? Su edad gestacional, 32 milímetros de mercurio. Un bebito de 36 milímetros de mercurio. Un bebito de 28, 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque se ha visto que con presiones menores de 30
la perfusión cerebral es menor, pues no hay buena perfusión cerebral, no hay buena irrigación del cerebro, así que no debemos tener presiones de menos de 30 milímetros de mercurio. Pero para los otros cerebros gestacionales, su edad, y cuando sea menos de 30, por lo menos 30 debe ser la presión arterial. Entonces, se puede tomar como regla. Otra complicación cardiovascular es mucho más frecuente la persistencia del conducto arterioso que en otras edades. Eso se debe a que esta respuesta del bebé vascular es inmadura. No hay una buena respuesta a la oxigenación. El bebé puede estar oxigenando bien, de hecho puede estar ventilado o asistido con CPAP para tener una oxigenación normal de 90 a 94 y recibir oxígeno adicional, pero no hay una adecuada respuesta del ductus que haga vasoespasmo y que se cierre, responde peor. Entonces son más tendientes a que el ductus permanezca abierto y hacer persistencia del conducto arterioso. Además, cuando se da esto, puede haber una caída mucho más rápida de la presión en el lecho vascular pulmonar, una vasodilatación pulmonar. Como baja mucho la presión en el lecho pulmonar, hay gran gradiente entre el lecho aórtico y el lecho pulmonar. Entonces, como hay gradiente, hay más flujo. Y eso, al generar más flujo a través del conducto arterioso, como está con un flujo constante, no tiende a salir. Entonces, eso facilita que el ductus permanezca abierto más frecuentemente en prematuros que en bebés alternos, es mucho más frecuente. De hecho, el cierre normal del ductus, cuando se cierra normalmente, se espera más en prematuros que en bebés alternos. El cierre fisiológico en alterno se espera hasta las 24 horas, en cambio en bebés prematuros se considera fisiológico hasta los 3 días. Los bebés prematuros pueden tener por la inmadurez problemas gastrointestinales y esos van desde problemas para la maduración de la succión y la dilución. Les comentaba que la coordinación, succión y dilución se logra a las 34 semanas de edad como regla general. Otra literatura son 32 a 34, pero 32 a 34, ¿ok? Entonces los bebitos no coordinan al principio succión y dilución y por lo tanto no los podemos alimentar por succión. ¿Por qué? Porque se pueden aspirar de leche antes de esa edad. Pero pueden desarrollar la succión a partir de las 28 semanas. De ahí que en nuestras unidades entrenamos la succión mediante algo que se llama succión no nutritiva. Les ponemos un dedo con guante estéril en la boca o un chupón de entrenamiento a partir de las 28 semanas para que vayan trabajando la succión y vayan madurando. Porque ese bebito, si lo dejamos ahí abandonado en la incubadora y no le estimulamos succión, no lo va a hacer. Y luego cuando tenga que hacerlo va a tardar más. Entonces, la succión desde las 28 y la succión de ilusión entre las 32 y 34 semanas para probar si el bebito puede ser alimentado. Ahora, hay inmadurez del tracto gastrointestinal, hay gastroparesia y enteroparesia, lo cual significa que el estómago y el intestino no tienen la motilidad del bebé a término. Entonces, estos bebés, por la madurez incipiente del intestino y también de la inervación autonómica del intestino, no tienen una motilidad adecuada. Entonces estos bebés no toleran bien la leche. Yo no podría darle toda la leche que le corresponde, porque no la van a poder, no va a haber un peristaltismo suficiente y no la van a poder movilizar. Además de eso, tampoco la van a poder absorber de manera suficiente, porque es incipiente el desarrollo de los enterocitos. Así que darle toda la leche no es apropiado. Mientras más prematuro es un bebé, empezamos la leche más cautelosamente. A un bebé por inmaduro se le podría dejar en NPO. No es una práctica recomendada. Incluso en bebés muy prematuros, en bebés sumamente inmaduros de 24, 23 semanas, 25 semanas, se puede iniciar leche desde el primer día. Las únicas contraindicaciones para no dar leche es que haya una obstrucción del tracto gastrointestinal, que tengan una atresia esofágica, que tengan una malformación intestinal de cualquier otro tipo, que tengan francamente enterocolitis necrotizante, que es una contraindicación, que estén con shock, con compromiso circulatorio, en especial si necesita inotrópicos, que estén ventilados no es una contraindicación. ¿Ya? Se puede considerar una contraindicación también que haya distensión abdominal. Residuo gástrico importante espontáneo. ¿Qué residuo gástrico? Es cuando el bebito está alimentándose por la sonda regresa leche o regresa contenido intestinal distinto de leche, puede regresar bilis. En general, si se retorna bilis, sí da miedo, es peligroso. Puede ser sepsis o enterocolitis necrotizante. Ese residuo sí puede justificar por sí solo no darle leche.
El residuo sanguinolento depende. Si es un bebito de pocas horas, es un bebito que de repente en la cesárea o en el parto ha deglutido la sangre de líquido de la incisión de la cesárea. Así que esa sangre puede ser sangre normal y podría desestimarse. En cambio, si es un bebito con muchas horas, habrá que tomar en cuenta esas horas. Si es con muchos días. Como les comentaba, el bilioso sí es de tomar en cuenta. Los residuos, cuando son pequeños, pueden ignorarse. Residuos de menos del 30% de la toma pueden mantener la leche. Hay que valorarlo en el contexto. Si está con gran distensión abdominal, no. Pero si la barriga está blandita y el examen físico es por lo demás normal y el bebé no luce mal, se escuchan ruidos intestinales normales, no hay ruidos de lucha, no hay distensión y ha habido un residuo de menos del 30%, se puede seguir alimentando al bebé. Si en cambio el bebito tiene mucho residuo gástrico, más del 50%, sin importar nada más, habría que suspender la leche. Ahora, ¿qué más? La tolerancia a los bebés es escasa, puede haber reflujo gastroesofágico, evacuación lenta, la motilidad ya lo comentamos, y la complicación más grave en el prematuro es la enterocolitis necrotizante. Es una enfermedad inflamatoria que es favorecida por varios factores, pero básicamente hay tres factores importantes. Uno es la inmadurez inmunológica e intestinal del bebé, que hace que no pueda tolerar el alimento y pueda no tenga la madurez inmunológica como para combatir infecciones. Otra es la disbacteriosis o la alteración de las bacterias o del tipo de bacterias que tienen en el intestino del bebé. Muchas veces estos bebés prematuros, por factores asociados o por su propia inmadurez, adquieren infecciones o están en riesgo de infección e iniciamos antibióticos. Y los antibióticos que iniciamos suelen ser antibióticos de primera línea, que están muy bien, nadie dice que estén mal, pero que van a seleccionar bacterias resistentes. Esas bacterias resistentes, algunas son bacterias que van a favorecer la inflamación del intestino. Y si a esto le sumas lo otro, y además le aumentas que le puedes dar una leche que tenga algunos componentes proinflamatorios como una fórmula, entonces tienes la tríada perfecta para la catástrofe y el bebito te hace una enterocolitis necrotizante. El intestino se inflama, hay infiltración de las paredes intestinales por estas bacterias, que muchas son productoras de gas, producen gas en esa zona y hacen que la pared se reseque. Se separan capas del intestino, de hecho se puede ver algo que se llama neumatosis intestinal, que entre las paredes, la mucosa y la submucosa del intestino se produce gas y separa esas paredes. Van a ver una capa de aire, se ve como dos paredes en el intestino separadas por gas. Eso es neumatosis intestinal. En grado extremo, el intestino se perfora, hay peritonitis y fuga de aire intestinal dentro del peritoneo. Entonces van a ver un neumoperitoneo y ese neumoperitoneo puede avanzar a través de la porta y eso se llama neumatosis portal. Entonces pueden ver todos esos signos en una enterocolitis de grado básico. Es la complicación más grave gastrointestinal en recién nacidos prematuros usualmente. También se puede dar en el término, pero es más raro. Bueno, comentamos que la inmunidad del bebé prematuro es inmadura y esta inmunidad se caracteriza porque primero va a haber la inmunidad inespecífica, que son las barreras cutáneas y los distintos tipos de barreras. Va a haber también disfunción. La piel de los bebés es más delgada, por lo tanto es más susceptible de ser transferida por bacterias. Además va a haber a nivel de la piel, con frecuencia va a haber invasión. ¿Por qué? Porque estos bebitos prematuros están hospitalizados y se rompen esas barreras. Van a tener catéteres, van a tener sondas, van a tener un montón de invasiones que van a hacer que el bebé sea más proclive a tener infecciones. Otra cosa que existe es la alteración del pH intestinal. Estos bebés tienen un pH no tan ácido a nivel intestinal, lo cual los hace susceptibles a que tengan más infecciones gastrointestinales. Otras alteraciones se van a deber a
la disminución de la reacción inflamatoria inespecífica, la fagocitosis, o sea, quiere decir la actividad del sistema monocito macrofágico, y también de la actividad de los polimorfos nucleares va a ser inmadura en los fetos. En cuanto a la inmunidad específica, pues, es decir, a la actividad linfocítica, va a haber disminución de las inmunoglobulinas. Muchas veces, en realidad, la gran mayoría de las defensas de los bebés en inmunidad específica provienen de la mamá. ¿Por qué? Porque si la mamá está inmunizada contra ciertas infecciones, la mamá le va a pasar inmunoglobulina G a través de la placenta. El problema es que la mayoría de la inmunoglobulina G pasa en el tercer trimestre del embarazo. Y cuando el tercer trimestre se acorta por la prematuridad, el bebé recibe menos inmunoglobulina de la mamá y por lo tanto es más susceptible a adquirir infecciones. Ya. Ok, lo que dice el último pues termina siendo verdad. Unos bebitos, en los bebés, sobre todo en los bebés prematuros, las infecciones se consideran en general sepsis, aun cuando sean relativamente focales algunas veces, pero en realidad su incapacidad para contener las infecciones hace que las consideremos generalizadas y las tratemos como generalizadas las infecciones. Alteraciones metabólicas. Los bebés van a tener trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos derivados de su composición y de su inmadurez. Los bebés tienen más porcentaje de agua, por lo tanto son más susceptibles a las alteraciones de los líquidos cuando los pierden. En cuanto a su capacidad para controlar los hidratos de carbono, los bebés tienen cortado el tercer trimestre. También en el tercer trimestre se forman las reservas de glucógeno tanto en el músculo esquelético como en el hígado, y mientras más corto es el tercer trimestre, menores reservas tienen y por lo tanto son susceptibles a hipoglicemia, sin contar con la inmadurez también de las enzimas, las hormonas contrarreguladoras de la insulina están inmaduras. Entre esas las catecolaminas, y sumada la respuesta a catecolaminas hace que tengan más tendencia a la hipoglicemia. Lo mismo el cortisol tampoco es del todo maduro. Si recordamos, cuando hablamos de maduración del bebé en la primera unidad y la adaptación, el cortisol va elevándose a lo largo del embarazo y alcanza su valor de 40 nanogramos por decilitro a la edad de 40 semanas también. Pero no, eso es gradual. Entonces, cuando se alcanza al final del embarazo, si el más o dura menos, no se alcanza ese valor. Entonces, el valor lo va a alcanzar después de nacer. Entonces los bebés van a tener regulación de la insulina, y lo cual hace que tengan también con frecuencia hiperglicemias, pero estos son los bebés más precoces. Los bebés más pequeños tienden a ser hiperinsulinemia, no solo por este factor, sino también por la respuesta insuficiente a catecolaminas, que hace que para la misma respuesta se creen más catecolaminas y algunas veces desarrollan hiperglicemia. Problemas renales e hidroelectrolíticos. Los bebés prematuros tienen menos capacidad de concentración de la orina. Quiere decir que la función tubular no es tan madura y necesitan eliminar mucho más líquido para eliminar la misma cantidad de sólidos. Entonces, los bebés tienden a orinar mucho más. De hecho, hacen algo que se llama natriuresis más frecuentemente, y la natriuresis del prematuro puede ser muy importante. Pueden eliminar grandes cantidades de sodio, hacer cuareso hiponatremia, y además con eso de arrastrar agua y perder cantidades importantes de agua. Va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular, y la capacidad para acidificar la orina y excretar amonio también va a estar disminuida. En cuanto a los hematológicos, va a haber los bebés tienen una inmadurez en sus hematíes. Mientras más prematuro es un bebito, tiene menos hemoglobina de adulto y más hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal, o los hematíes con hemoglobina fetal, tienen una vida media más corta. Mientras el hematíe que tiene hemoglobina de adulto tiene una vida media de 120 días, eso es lo normal, los hematíes con hemoglobina fetal tienen apenas una vida media de 80 días. Entonces son más proclives a la hemólisis. Y por lo tanto existe la llamada anemia del prematuro, que se asocia a eso. A eso también hay que sumarle las otras causas iatrogénicas de anemia, como que al bebé hospitalizado se le sacan sucesivas muestras de sangre, su bulimia es menor y pequeñas muestras de sangre pueden ser significativas respecto a su bulimia y perder una cantidad importante de sangre.
asociadas a la administración de corticoides prenatales. Los corticoides prenatales se pueden asociar a leucocitos en los bebés prematuros. Esto también hay que tomarlo entre comillas porque también existe una leucocitosis fisiológica, incluso en bebés anteriores. Si ustedes revisan los valores normales de leucocitos en bebés, en recién nacidos, algunas series van a encontrar valores de leucocitos normales hasta de más de 25.000, lo cual es bastante alto para un adulto. Entonces, es relativo. Puede haber leucopenia asociada a la involución placentaria precoz en mujeres que tienen, por ejemplo, preeclampsia. Entonces puede haber leucopenia, también puede haber trombocitopenia en las mismas circunstancias. Muchas veces las hijas de mamá, los hijos de mamá preeclámptica presentan trombocitopenia. Entonces también se pueden asociar anemia, leucocitopenia o leucocitosis, más frecuentemente leucocitopenia, y también trombocitopenia a infecciones perinatales y neonatales. La ictericia es más frecuente en prematuros debido a esa inmadurez de los hematíes. Los hematíes son destruidos más fácilmente, esa hemoglobina luego se transforma en bilirrubina y así que la ictericia es más frecuente. Y además la ictericia es más grave en prematuros debido a la inmadurez de la barrera hematoencefálica. Más fácilmente pasa la bilirrubina al sistema nervioso central. Por lo tanto, los bebés prematuros con el mismo valor de bilirrubinas pueden tener más riesgo de desarrollar quernitos. Y por lo tanto también los valores para intervenir la ictericia en bebés prematuros son más bajos. Mientras que un bebito de 36 semanas a unos, o 38 semanas mejor, a unos 4 días de vida con un valor de bilirrubinas de 15 estaría solo para fototerapia. El mismo valor de 15 para un bebito de 30 semanas puede indicar que se viene transfusión a la misma edad. ¿Por qué? Por la inmadurez de la barrera hematoencefálica, que hace que ese bebé con ese mismo valor tenga más pasaje de bilirrubinas a su sistema nervioso central y más riesgo de quernitos. Entonces requiere una intervención más agresiva. Las apneas de la prematuridad se asocian a la inmadurez del sistema nervioso central y en particular del centro respiratorio, lo cual hace que los bebitos, en particular los bebés de menos de 34 semanas y mucho más, los menores de 32 semanas, sean más proclives a hacer apneas. Se calcula que casi el 100% de los bebés de menos de 28 semanas hacen apneas, por lo menos una vez en su primera semana de hospitalización. Y los bebés de menos de 32, al menos el 50% hace apneas en su primera semana de hospitalización. Así que es un fenómeno frecuente y debiera prevenirse. Es obligatorio iniciar cafeína en bebés que tengan menos de 28 semanas y es opcional en los menores de 32. En los de más de 32 solo si presentan apneas, que es un poquito más raro, pero igual los van a presentar. ¿Cuándo es inusual que los bebés presenten apneas? Por encima de 34 semanas es bastante raro. Debiera obligarnos a pensar otra causa distinta a la prematuridad. Y por último, la displasia broncopulmonar, que es también conocida como la enfermedad pulmonar crónica del recién nacido, se asocia a varios factores, tanto mecánicos como químicos, en el manejo respiratorio del bebé. Los pulmones del bebé no estaban listos para respirar aire y oxígeno cuando nace prematuro, están inmaduros y están en una fase tanto anatómica como fisiológica del desarrollo. Por lo tanto, cuando empiezan a recibir aire y oxígeno antes de que se empiece la fase alveolar, que empieza a las 36 semanas, entonces los pulmones son agredidos por el propio oxígeno, que desencadena varios factores proinflamatorios, entre los cuales se incluyen especies reactivas de oxígeno cuando se usa oxígeno muy alto, factores proinflamatorios por la mecánica artificial del pulmón cuando los ventilas y ejerces atelectotrauma, barotrauma o volutrauma, lo cual genera una inflamación crónica. Esa inflamación crónica termina dañando los tejidos, hace que haya un engrosamiento de la barrera alveolo-capilar, que haya engrosamiento a nivel intersticial y que el intercambio gaseoso sea más comprometido y más difícil. La displasia bronquiopulmonar en años más recientes ha estado cambiando de tipo, ya que se están usando estrategias ventilatorias más conservadoras, se usa ventilación más gentil, usamos parámetros de presión menos altos. Sin embargo, el factor oxígeno es el que todavía no podemos controlar. ¿Por qué? Porque los bebés necesitan oxígeno. Los ventiladores más modernos ahora traen retroalimentación
¿Qué quiere decir? Tienen un oxímetro conectado al bebé, que conecta al bebé con el ventilador. Y cuando el bebito está oxigenando de más del umbral que le pongas, ponte, le has puesto, quieres que sature entre 90 y 94, le has puesto la alarma en 95, cuando el bebito llega a 95, solito baja el valor de oxígeno que les está dando. Pero no hay muchos de esos en el mercado, de hecho nosotros no tenemos. Pero sí tenemos ventiladores que regulan la presión. Tenemos un modo que se llama modo volumen garantizado. Entonces nosotros le decimos al ventilador, sabes que este bebé debe tener un volumen tidal de tanto. Lo usual es 4 o 6 mililitros por kilo. Entonces, para un bebito de 1 kilo, máximo 6. Cuando el bebito recibe más de 6, le bajan la presión solita, de modo que no agrede su pulmón. Entonces tenemos menos displasias del tipo antiguo, que eran las que eran por ventilación agresiva. Pero tenemos el tipo que se llama nueva displasia pulmonar, que es la que predomina en todo el mundo, que es por exceso de oxígeno. Todavía no podemos actuar. Ok. ¿Cuáles son los pilares del manejo del prematuro? Hay 3 pilares del manejo del prematuro que deberían conocer ustedes. Es el manejo en realidad inicial del prematuro, ¿ya? ¿Qué significa manejo inicial? Que el que debiera hacer todo médico que recibe un prematuro, y eso les incluye a ustedes si es que refieren. Uno debe ser el control térmico, como ya explicábamos incluso desde el primer día de clases. Uno de los primeros grandes avances en la sobrevida de prematuros fue la invención de métodos para conservar el calor de los bebés, como las incubadoras. Entonces, un bebito que se enfría es proclive a mayor morbilidad y mayor mortalidad. Así que mantenerlos calientes con una temperatura adecuada es uno de los pilares. Otro es el control metabólico. Ya que los bebés prematuros tienen una inmadurez metabólica y tienden a hacer hipoglicemias e hipocalcemias, y hay otros trastornos metabólicos distintos a estos, pero estas son las más graves y las más agudas, debe manejarse eso desde el principio. Y por último, el soporte respiratorio. Los bebés prematuros deben manejarse desde el punto de vista respiratorio desde el principio. Se ha visto en estudios se ha visto en algunos estudios que se han hecho en animales de experimentación, en los cuales se han inducido con gran ayuda, porque los han hecho nacer antes de tiempo, los bebitos de unas ovejitas prematuras, para que desarrollen la lana y harina. ¿Cuántas respiraciones sin soporte provocan lesión en la respiración? Entonces se ha visto que de pronto si un bebito respira un recién nacido prematuro de oveja, respira 4 o 5 veces en el cuello del CPAP, ese respirar cuando los alveolos se colapsan y luego se abren a la fuerza para respirar y luego se vuelven a colapsar por la falta de surfactante, genera atelectrotrauma y daña el epitelio respiratorio gravemente, solo las 5 respiraciones. Entonces, las respiraciones mal asistidas o no asistidas desde el principio pueden generar daño inflamatorio en los pulmones de los bebés, daño del epitelio respiratorio de los bebés, de manera que ya comprometen su respiración en los días siguientes y su pronóstico en cuanto a movilidad respiratoria y mortalidad derivada de la salud. Veamos cómo se maneja el aspecto del control térmico. Para hacer un adecuado control térmico hay que
proteger la superficie por la cual el bebé, cualquier bebé, y en especial los prematuros, pierden más calor que la cabeza. Se debe recibir en un ambiente térmico neutro al bebé. ¿Qué es un ambiente térmico neutro? Eso vamos a hablar en la unidad 1, más o menos 26 grados centígrados de ambiente, donde el bebé va a tener menores pérdidas metabólicas. Los menores de 32 semanas, también lo hemos visto en la primera unidad, se reciben, o menos de 22 gramos, se reciben dentro de una bolsa de plástico. No es necesario secarlos, muchos secarlos puedes encontrar por cero. Entonces se cubre con una cubierta de plástico hasta que entre en una incubadora. Ahora, si es que lo tienen que referir, lo tendrían que trasladar idealmente en una incubadora de transporte, pero si no tienen incubadora de transporte o sin incubadora de transporte que pueden tenerla ya no sirve porque la batería, como nunca la cargaron, nunca la usaron, ya no funciona. Entonces pueden mandarlo en contacto piel a piel, que el contacto piel a piel le va a proporcionar calor al bebé. Las superficies que no van a estar en contacto entre el bebé y la mamá se pueden cubrir con plástico y encima del plástico, encima de la cabeza del bebé un gorro. El bebé luego ahí con su oxígeno y demás, y monitorizado, y encima mantas que protegen y mantengan caliente la otra superficie del bebé. Se puede hacer eso. Hay que hacer un monitoreo técnico del traslado. Si bien es cierto, ya habíamos explicado eso cuando hablamos del ambiente térmico neutro y de regulación térmica del bebé. Que tenga una temperatura normal no significa que no esté atravesando estrés térmico, ya que los bebitos pueden hacer gasto metabólico para mantener su temperatura normal si es que no tienen un ambiente apropiado. Pero si ya peor que nuestro bebito ya está hipotérmico, está de más que hace rato nuestro bebito no está teniendo un control térmico y no están ayudando. Entonces, durante el traslado tendrían que medir la temperatura varias veces y ver que el bebito por lo menos tenga una temperatura normal, 36,5 a 37,5. Se me iba a explicar. Además, los gases, si es que el bebito está ventilado, deben estar humidificados y calificados. Eso, lamentablemente, no se puede hacer el traslado porque no creo que tengan un equipo con calefactor y humidificador. No hay ninguna ambulancia así en la región que yo sepa. He visto transporte aéreo que sí han hecho así cuando han llevado algún bebito de nuestra unidad a Lima, pero esa es una ambulancia aérea. Pero las ambulancias convencionales no tienen. Pero en una unidad de hospitalización sí, pues habría que ponerle si es que está en ventilador el bebé, un calefactor humidificador para el ventilador mecánico, y si está en CPAP lo mismo. ¿Cómo se logra el control metabólico? Bueno, hay que garantizar que los bebés prematuros tienen un consumo mínimo para estar vivos de 40 calorías kilo día. Entonces hay que darles ese consumo mínimo de calorías. Ahora, eso va a depender pues del bebito. Si es que al bebito le das leche, hay que cuantificar las calorías de la leche. Eso es más complicado. Depende del tipo de leche, de la edad gestacional que tenga, para calcularlo. Pero la mayoría de los bebés prematuros, en realidad, de los que estamos hablando, de los que son críticos, no reciben una cantidad importante de leche como para tomarlo en cuenta, sino la mayoría de su nutrición deriva de lo que le des por vía endovenosa. Entonces tú tendrías que darle la cantidad de glucosa que consume. Habíamos comentado cuando hablábamos de glucosa que la velocidad de consumo de glucosa es de 4 a 6 miligramos kilo minuto. Entonces tendrías que proporcionarle con un PG una velocidad de difusión de glucosa de 4 a 6 miligramos kilo minuto por minuto. Ahora, mientras más prematuro es un bebito, sobre todo los que tengan menos de 32 semanas, hay que pegarse un poquito más al 4. ¿Por qué? Porque los bebés muy pequeños tienden a ser más hiperglicemias que hipoglicemias. Entonces, si el bebé es pequeñito, pénganse al 4 y no se vayan hacia el 6. Hay que iniciar el aporte de glucosa esto es para cualquier bebé en realidad, pero en particular los bebés que tienen riesgo de hipoglicemia, y en este caso los bebés prematuros tienen riesgo de hipoglicemia. Todo bebé debe iniciar glucosa dentro de la primera edad. Recuerden que los bebés recibían glucosa por el cordón umbilical y eso al nacer se interrumpe. Los bebés no van a responder, muchos bebés, bien a esta adaptación. Les va a costar hasta 48 horas a algunos bebés adaptarse, en especial los bebés con riesgo. Y los bebés prematuros son bebés con riesgo de hipoglicemia. Por lo tanto, a todos los bebés en general y en particular a los bebés con riesgo de hipoglicemia, y entre esos dos bebés prematuros hay que darles una fuente de glucosa dentro de la primera hora de vida. Por lo tanto, tenemos que ponerle esta infusión de glucosa con un VG de 4 a 6 dentro de la primera hora. No puede esperarse más tiempo.
¿Qué más? Hay que controlar la glucosa a la primera hora de vida y luego hay que controlarlo en pautas de cada 3 a 6 horas. Si el bebito les preocupa mucho, ustedes creen que puede hacer muy fácilmente hipoglicemia, lo controlan más frecuentemente, cada 3 o 4 horas. Si el bebito es de poco riesgo, es un prematuro moderado, un prematuro de 33, 34 semanas, o un prematuro tardío de más de 34 semanas, y no les da mucha preocupación, podrían controlarlo cada 6 horas, mientras lo traslada. Hay que mantener un balance hídrico apropiado, quiere decir que debe haber un balance hídrico entre los ingresos y egresos. Eso es más adelante. Para empezar, pueden empezar con el valor sugerido de la tabla y empezar con la cantidad de líquidos que sugiere la tabla, viendo qué edad gestacional tiene y que ese bebito acaba de nacer y está en su primer día. Hay que dar un aporte adecuado de edad gestacional y edad postnatal, de acuerdo a la tabla. El flujo urinario mínimo que debe tener todo recién nacido es 1 mililitro por kilo por hora, ¿ya? Y el máximo, hemos dicho que puede ser hasta 5, pero la mayoría o mucha literatura toma el valor límite como 3. Entonces, de 1 a 3 consideren que es normal. Menos de 1 es oliguria, y los bebitos no deberían estar en oliguria porque eso indicaría que o están con una falla renal o le están dando muy poco líquido. Entonces, eso. En cuanto al soporte oxigenatorio, bueno, a ver, la mejor forma de reanimar a un recién nacido prematuro es con un reanimador de PCT. Si tienen uno disponible y tienen un embudo, usen el reanimador de PCT. Pruébenlo primero y úsenlo. Pero no siempre está disponible. La PIP apropiada está entre 20 y 25 centímetros de agua, eso para bebés prematuros. Para bebés más grandes es de 25 a 30. PEP de 5. Si el bebé respira espontáneamente y no requiere un tubo endotraqueal, en lo que les comentaba, las respiraciones sin CPAP ya dañan el epitelio respiratorio, entonces hay que empezar pronto con el CPAP. Recomendaciones para empezar con un CPAP: si es un CPAP convencional, un CPAP como CPAP, no uno artesanal, se puede empezar con presiones de 6 centímetros de agua. Eso es lo ideal. ¿Por qué? No porque haya muchos estudios comparándolos, pero la mayoría de estudios ha utilizado ese valor y les ha ido bien. Es más una recomendación de experto que una recomendación basada en evidencia de alto nivel. La FiO2 debe ser la suficiente para saturar lo que ya les dije, 90, 94 en prematuros para la etapa crítica, está bien. Fuente neoprom. Si se requiere más de 30% de FiO2, se usa sulfato. ¿Ya? Entonces, cuando se requiere un FiO2 más de 30%, hay que sospechar que el bebito está en CPAP y está pidiendo más del 30%, hay que sospechar que el bebito tiene membrana hialina y tendríamos que usar sulfato si es que está disponible. Si es que no está disponible, hay que llevarlo a un centro. En realidad, todo bebito que sea prematuro y esté para CPAP, lo deben de llevar a un centro donde tenga una unidad de cuidados intensivos y donde puedan administrar sulfato en caso de que lo necesite y se cierren el recurso. Si se requiere más de 40-60%, ventilación mecánica. Se considera que es insuficiencia respiratoria cuando un bebito requiere más de 40% de oxígeno para saturar bien. ¿Por qué existe un valor de 40 a 60? Esto procede de la guía mexicana del Instituto Mexicano de Calidad de Servicios de Salud. ¿Por qué 40 a 60%? Porque depende de los recursos que tienes. Si tienes un montón de ventiladores como en Europa o en un hospital de un país bien desarrollado, usas 40, tienes hartos ventiladores. No hay problema, no te va a faltar ventiladores mecánicos. En cambio, en países en vías de desarrollo, en países con pocos recursos, tú podrías decir, no, hay que esperar un poquito, de repente se recupera y postergas la ventilación. ¿Okay? Entonces, 40 o 60% es el rango para iniciar intubación y ventilación mecánica. Hay que evitar las apneas y el tratamiento para prevenir las apneas es el uso de cafeína. Ahí está la dosis de cafeína y la dosis de carga, 20 miligramos kilo, y hay una dosis de mantenimiento que es 5 miligramos kilo cada 24 horas después de la dosis de carga. Ya. Ok, veamos un primer tema. A ver. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de ustedes en esta unidad? Que sepan qué problemas puede tener un prematuro. Hemos tocado en la clase anterior y en esta los problemas que puede presentar un prematuro y cómo prevenirlos. Hemos dicho
que hay que manejar bien el oxígeno para que no haya retinopatía endotelial, displasia pulmonar, en el bebito que está retirado, que no lo van a manejar ustedes, usar para los trabajos de ventilación mecánica o los más apropiados. En el caso de la enterocolitis necrotizante, no le vamos a meter leche desde el principio a un bebé, peor, no le vamos a dar fórmula, vamos a manejar una oxigenación adecuada. Recordemos que también baja oxigenación se asocia a muerte y también a enterocolitis necrotizante. En el caso de la injuria cerebral por hemorragia intraventricular, no vamos a cargar a estos bebés sacudiéndolos, no los vamos a reanimar en tren de Lemur, no los vamos a poner en una posición de un costado o del otro, los vamos a poner en posición neutra cuando los traslademos. Si nuestra técnica le va a cambiar el pañal, no le va a levantar las piernas para cambiar el pañal. Entonces vamos a ser gentiles con ese bebé y lo vamos a tocar lo mínimo posible. Vamos a reducir los estímulos también, no vamos a hacer bulla, no vamos a venir refiriendo a un bebé de 26 semanas metiendo la cumbia del momento o BTS o cualquier tontera que les guste escuchar a alto volumen, porque eso le va a hacer sangrar el cerebro. Primero porque es mala música y segundo por volumen. ¿Ok? Y nada de eso. ¿Ok? Entonces vamos a tener precauciones con eso para que proteger el cerebro de ese bebé. Entonces hemos aprendido cómo ciertas cosas pueden dañar al bebé cuando es prematuro y por qué el prematuro es más susceptible. Ahora, además de eso, lo que vamos a aprender o lo que tenemos que saber es cómo referir a un prematuro. Entonces, ¿cómo se refiere a un prematuro? Entonces, vamos a ver primero cómo se maneja inicialmente un prematuro. Supongamos que se anuncia un parto de emergencia, su establecimiento está a 7 horas de Cusco y hacemos las 4 preguntas. Y nos dicen que la edad gestacional, las 4 preguntas que se hacen antes de que nazca el bebé. Y nos dicen que la edad gestacional es 31 semanas, las bolsas están rotas, 3 horas, la mamá va a venir con bolsas rotas desde su casa. Y entre otros factores de riesgo nos dicen que hay un ponderado fetal de aproximadamente 1400 gramos, perdón. Los latidos fetales están en 145 latidos por minuto, hay un borramiento del 90%, o sea, el trabajo de parto ya está bien avanzado. Y hay una dilatación de 8 centímetros, o sea, ya está casi completa. Ese bebé se va a salir. Y está en posición cefálica, presentación cefálica, posición, y se palpa la cabeza fetal que ya está descendiendo. En cuanto al manejo del cordón, quedamos que si nace vigoroso, vamos a hacer un clampaje de cordón. No tiene contraindicaciones para hacer un clampaje inmediato, ¿no? Doctores para hacer clampaje inmediato. Entonces tenemos a este bebé. A ese bebé no lo podemos referir, ese bebé va a nacer en el camino si lo empiezo a trasladar, porque ya está con dilatación 8, entonces tengo que atender ahí a 7 horas de curso. Entonces nace y hacemos las 3 preguntas. ¿Es prematuro? Sí, sí es prematuro. Y es así de prematuro. No respira, ya, y está plástico. Entonces vamos a hacer reanimación. Tenemos reanimador del PCT, vamos a darle reanimación con reanimador del PCT y máscara. Entonces no vamos a hacer ventilados 3, sino vamos a hacer ventilados 3. ¿Con qué presión? De 20 a 25 centímetros de agua. No lo vamos a poner en tren de Allenburg. ¿Con cuánto de FIO2? Como es un bebito de 31 semanas, ¿cuánto de FIO2 se usa? 30 sería. Más de 35 se usa 21. Entre 32 y 35 se usa de 21 a 30. Y menos de 32 se usa 30. Entonces empezamos a reanimarlo. Voy a poner preguntitas de la primera unidad. ¿Por qué? Entonces logramos que la frecuencia sea más de 100 y luego empieza con respiraciones espontáneas regulares, pero con algo de dificultad respiratoria. ¿Ok? Entonces el bebé presenta aleteo nasal, quejido, retracciones. Y lo vamos a mantener con CPAP y decidimos su referencia. Podemos dar CPAP con el reanimador que se conecta a la cara, ya no presiono el orificio del reanimador del presente, de modo que no está dando PIP, solo le estoy dando PEP, y está pegado a la cara, pegado, sellado, y da CPAP. Entonces lo mantengo así mientras se coordina y se decide la referencia. Ok, vamos a aprender la referencia y vamos a dar las indicaciones para el cambio. Y ese es el plan, ¿ya? Sí.
Entonces, ¿cómo referiríamos a este bebé? ¿Qué indicaciones debiera tener mínimos este bebito en condiciones en las que... en las que debe comportarlo para morir? Entonces, un bebé de 31 semanas, 1.400 gramos, supongamos que tiene la misma edad de su poblador total. Y su edad es que acaba de nacer, es un recién nacido inmediato. Ahorita no sé con nosotros. Y ahora que ya lo atendí, ya lo reanimé y está respirando espontáneamente y no se va a morir, tiene dificultad respiratoria, lo tengo que referir a un establecimiento de salud para que lo mande. Estoy en un establecimiento, en un puesto de salud, en un centro de salud, nivel 1.1, 1.2, y lo tengo que referir. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este bebé? A ver, empecemos. Toda indicación debe empezar con fecha y hora. Ahora una indicación van a poner la fecha y la hora. Luego de la fecha y hora, los datos relevantes con los que van a trabajar. Los datos relevantes son el peso, los pesos, peso al nacer y peso actual si es que tiene los dos pesos. ¿Ya? La edad gestacional puede ir, si quieren la pueden o no. No es obligatoria la edad gestacional, esto es opcional. Pero sí tienen que ponerme el volumen de agua con el que han decidido trabajar. Entonces me van a poner H2O en mililitros kilodía. ¿De dónde voy a sacar este dato? ¿Dónde? De la tabla. Y me tienen que poner el B y G con el que están trabajando. Esto lo voy a calcular. Vamos. Yo puedo poner aquí un valor, un porcentaje y calcular que B y G me botan. O puedo poner aquí un B y G y obligar a que salga un porcentaje. Cualquiera de las dos cosas está bien. ¿Qué les recomiendo? Que usen un porcentaje y que les bote un B y G que ustedes quieran entre 4 y 6. ¿Estamos? No está mal. Ok. Peso al nacer, 1400. Peso actual, el mismo, 1400. 31 semanas. ¿Cuánto tengo que poner acá? 31 semanas. ¿Cuánto? Primer día de vida. 80 mililitros kilo por día. B y G va a servir en miligramos por kilogramo por minuto. Ok. Si a este bebé yo no lo tuviera que referir, le podría dar un poco de leche. ¿De qué tipo de prematura estamos hablando en las 31 semanas? ¿Qué categoría de prematura es? Hemos visto en la anterior clase las categorías de prematura. ¿Es un prematuro extremo? Es un muy prematuro. Tiene menos de 32, es un muy prematuro. Entre las 32 y las 30, casi 34 sería prematuro moderado. Y más allá de las 34 sería prematuro tardío. Entonces este es un bebé muy prematuro. A los bebés, como les dije, independiente de su edad gestacional, le puedo dar leche, a no ser que tengan contraindicación para la leche, que no mencionan que son muy pocas. Entonces sí le podría dar leche. Si este bebé estuviera en hospital y naciera en hospital, yo le daría leche. Leche materna. Ahora la pregunta es ¿cuánta leche materna? A los bebitos que son de 32, menores de 32 semanas, o sea, incluyen los muy prematuros y prematuros extremos y la otra clasificación de prematuros inmaduros que van de menos de 26, todo lo que está menos de 32 se da algo que se llama nutrición enteral mínima. Vamos a ponerlo por acá. No es la indicación, nutrición enteral mínima o nutrición trófica. Y ustedes, queridos educandos, se preguntarán, ¿qué es la nutrición trófica? Los bebitos cuando están en el útero todo el tiempo están deglutiendo y lo que degluten es lo que tienen ahí, que es el líquido amniótico, y eso mantiene la actividad intestinal y mantiene el trofismo del intestino. Si un bebito no recibe eso, el intestino se atrofia. Entonces es para evitar que el intestino se atrofie y más adelante pueda tolerar cantidades graduales progresivas de leche, desde el primer momento que un bebito nace, salvo que esté contraindicado, le debes dar leche materna. ¿Cuánto de leche materna le debes dar?
un valor que mantenga solo ese trofismo, pero que no sea un riesgo para que el bebito luego te haga una enterocolitis necrotizante o problemas de mala tolerancia y empiece a vomitar. Ese valor usualmente es menor, según varias literaturas, menor o igual a 24 mililitros por kilo por día. ¿Ok? Si yo le doy hasta 24 mililitros por kilo por día, se considera trófico o enteral mínimo. ¿Cuáles son las características de esta nutrición? Uno, que mantiene el trofismo intestinal, y dos, que se considera insignificante para los líquidos y calorías. ¿Qué significa? Que cuando le dé menos que esto a un bebito prematuro, ¿yo cuánto voy a considerar esto como volumen de líquido? 0, porque es insignificante. ¿Cuánto voy a considerar como aporte calórico? 0. Se considera despreciable por la magnitud. No entra en los cálculos. Su función es otra, no es nutrir ni hidratar. Así que no lo meto en los cálculos de hidratación ni líquidos. Ahora, ¿cada cuánto se da la leche en los bebitos prematuros? Depende. Si es un prematurito muy inmaduro, menos de 28 semanas, podrías darle su primer día cada 6 horas. O sea, 4 tomas en 24 horas. Podrías darle cada 4 horas, 6 tomas. Pero los bebitos prematuros como este, que son muy prematuros, y peor los prematuros moderados, que son más de 32 hasta los 34, puedes darle cada 3 horas, casi como los bebés a término, solo que la cantidad va a ser menor. Entonces a este bebé le podríamos dar cada 3 horas, ¿ya? Ahora, ¿qué cantidad para que sea 24 menos? Si yo le doy 24 mililitros por su peso, ¿no? 24 por su peso, para todo un día, cada 3 horas, ¿cuánto le daría? ¿Cuántas tomas son cada 3 horas? 8 tomas. Entonces le daría 24 entre 8 por su peso. O sea, 3 por su peso sería una toma. Porque 3 por 8 son 24. Entonces, como regla práctica, el límite máximo sería darle 3 por su peso en cada toma. 3 por 8, 24 por su peso. Entonces, como regla práctica, yo le podría dar 3 por 1.4. O sea, serían 5.2. No, 4.2. O sea, le podría dar aquí 4.2, redondeando 4 cc de leche. Y es menos de 24. O sea, califica como trófica. ¿Ya? La mayoría de colegas, por cuestiones de practicidad, le dan 2 por su peso. Si 3 por su peso es el límite, 2 por su peso está bastante bien. Entonces, en este caso en particular, le darían 2.8, redondeando tal vez un 3, para que la enfermera no esté ahí bien, 2.8. Le redondeas un 3 y le puedes dar 3 cc por toma. Y también sigue siendo menos de 24 al día. ¿Ya? 3 cc. Si yo multiplico 3 cc cada 3 horas, o sea, por 8 tomas, 3 por 8, 24. Y si lo divido entre 1.4, que es su peso, me va a salir menos de 24 mililitros kilo. Por lo tanto, ¿puedo hacer esto en una referencia? Si tengo a la mamá, no estoy distraído en problemas graves del bebé, el bebé está tranquilo, ¿por qué no? La mamá se puede sacar leche, yo le puedo extraer y darle al bebito esta leche. Ahora, esta leche se la puedo dar por succión de glucción a un bebito de 31 semanas. Con la boca para que lo succione y lo degluta. No, porque no está coordinando succión de glucción. Lo hacen eficientemente a partir de las 32 o 34, con más seguridad encima de las 34. O sea, de primera intención yo no le puedo dar por succión de glucón a este bebé. Se lo podría dar por sonda, ¿no? Por sonda orogástrica. ¿Vamos? Ahora, si alguno de ustedes, por seguridad, porque están muy atareados con el bebé o les preocupa y les da la gana de poner simplemente aquí 1 NPO en vez de esto, más una sonda orogástrica pero a gravedad para comprimir el estómago, esto, no hay problema. Es otra opción. Si quieren, lo mandan sin leche. Como les digo, si este bebé nace en el hospital, yo siempre le iniciaré la leche a no ser que tenga una contraindicación. Pero si lo voy a referir, depende. Si
Si ustedes están muy atareados, están muy ocupados, muy preocupados por el bebé y no quieren sumarse un problema más porque no tolere o algún problema en el camino, total va a viajar 6-7 horas, no hay problema. La idea es iniciar en el primer día. Yo lo inicio después de que llegue si lo bien. ¿Pueden indicar MPO? Sí, no hay problema. Si se animan porque se sienten con confianza, el bebito no está tan grave y ustedes quieren probar a alimentarlo y se animan a darle leche y quieren plantearlo primero en un bebito de menos de 32 semanas, también está bien. Cualquiera de las dos está bien como indicación 1, pero es una de las dos, no son las dos, ¿ya? Son mutuamente excluyentes. ¿Cuál sería la segunda indicación? La segunda indicación sería garantizar darle líquidos y dextrosa a este bebé, ¿ya? Le debo dar glucosa, le debo dar energía. Es un bebé que acaba de nacer, ¿le debo dar sodio? No. ¿Le debo dar potasio? No. Estos bebés que tienen su primer día todavía no le doy sodio y potasio, pero sí tengo que darle energía y tengo que darle agua, y eso se lo doy bajo la forma de dextrosa. ¿Al cuánto por ciento de dextrosa le voy a dar? Veremos. ¿Ok? Algún porcentaje y algún volumen. Mililitros por día. Y eso me va a botar unas cuantas cc por hora, que es lo mismo. Y eso me va a botar microgotas por minuto. Y esto me va a botar gotas por minuto. En lo particular, yo los desaliento de que alguna vez usen un gotero. Esto es muy impreciso, no debemos. Lo más probable es que ustedes tengan un microgotero y si tuvieran la muy buena suerte de tener una bomba de infusión, una máquina que infunda, usen la máquina, pues es mucho más precisa. Pero igual vamos a hacer los cálculos. Entonces, la tercera indicación, podrían venir aquí si es que el bebé tiene factores de riesgo para infección. Podríamos usar antibióticos u otras cosas, pero no es indicación propiamente de un prematuro que no tenga un factor de riesgo que nos haga sospechar infección. Cuarto, si es que no le pongo antibióticos, tengo que hacer el manejo respiratorio. Para el manejo respiratorio de este bebito, debo evitar que haga, tiene menos de 32 semanas, entonces le voy a dar la carga de cafeína. ¿Ya? Cafeína, citrato, así es como viene. La carga es 20 miligramos por kilo. Entonces 20 por 1.4 serían 28 miligramos. Stat viene del latín statium, significa ahora mismo, significa hágalo ahora, ¿ya? Por vía endovenosa. ¿Vamos? Acostumbren, droga. Aquí si quieren me ponen la presentación, la cosa se completa. Okay. Cafeína citrato. ¿De cuánto viene la cafeína? De 20 miligramos por mililitro. Perdón, en 2 mililitros solo. En 2 mililitros, o sea, 10 por mililitro. ¿En qué viene? En ampolla. ¿Cuánta dosis le voy a dar a este bebito? Le voy a dar 28 miligramos. ¿Por qué vía? Vía endovenosa. ¿Alguna indicación adicional? Aquí vienen las indicaciones adicionales. Puede ser pasar en 10 minutos, pasar en 30 minutos, pasar lento, suspender si hace bradicardia. Me ponen ahí. En este caso, ya. Entonces, nombre completo, denominación internacional, presentación, forma farmacéutica, dosis, frecuencia, estaba faltando eso, que sería stat. La frecuencia es, stat significa que va a ser ahorita y no va a repetirse. Ahora mismo y sin repetirse, y la vía endovenosa. Y aquí vendrían observaciones. Luego, la siguiente indicación sería el mantenimiento de la cafeína. También cafeína citrato. Igual de 20 miligramos. En 2 mililitros, ampolla.
Pero ahora la dosis de mantenimiento es 5 miligramos por kilo. Que sería 5 por 1.4, 7 miligramos. Ahora esta que es de mantenimiento sí se repite cada 24 horas, volviendo. Ya, queda la cafeína. ¿Qué otra cosa voy a hacer por este bebé? Ok, como ya no voy a meter más medicamentos, ya puedo hacer los cálculos de volumen y de drogas. Ok. Entonces mi bebito está con 1400 gramos, peso de nacimiento, peso actual es el mismo, y le tengo que dar 80 mililitros por kilo. ¿Sí? Ok. 112. 112. Entonces son 112 mililitros por día. Técnicamente ya, a los bebés prematuros, nosotros, cuando les damos terapia, cuando yo quiero que este bebé reciba 112 mililitros, yo quiero que reciba 112 mililitros. Yo en la UCI le restaría todas las drogas, le restaría esto que va a recibir. Le diría a la enfermera, ¿en cuánto me lo vas a preparar? Le voy a preparar en 1 mililitro, doctor, y le restaría ese mililitro. Si recibiera antibióticos, le diría, ¿en cuándo vas a preparar la ampicilina? En tanto, va a recibir 2 veces al día, lo multiplico por 2 y se lo restaría. ¿En cuándo vas a preparar cada cosa? Y se la restaría. ¿Estamos? Pero no les voy a obligar a tanto. Así que vamos a calcular de frente esto. ¿Está bien? Entonces habíamos quedado que son 100 cc, 112 cc por día, 112 mililitros por día. Vamos. Pero ¿al cuánto por ciento? Ok. Bien. Vamos a arriesgar valores. Un tip. Si el bebito recibe como 60 mililitros kilo día, o sea, un bebito al término de su primer día, en la tabla 60, sería recomendable que use el dextrosa al 10%. Usualmente va a ir bien. ¿Ya? Si un bebito recibe como 120 o más, o sea, el bebito de 37 o más semanas en su último día, si se fijan en su tabla, 5% va a ir bien. Si te recibe como 80, 90 o 100, 7.5% podría ir bien. No les digo que va a ir bien, pero podría ir bien. ¿Cuál es la ventaja del 7.5%? Que lo podemos estar bien facilito. Veamos. 7.5% 12 entre 144 y entre 1.4. Te dije. No sé si no lo puedo calcular en mi cabeza. 4.16. 4.16. 4.2. Está entre 4 y 6. Está bien. ¿Ya? Entonces cuando el bebito reciba 80, 90, agréguense con un 7.5 va a funcionar. Si el bebito está recibiendo 120 o más, prueben un 5% y va a funcionar. Cosa que no están mezclando dextrosas. Para empezar. Y si el bebito recibe 60, un 10%. 60, 70, 10% puede funcionar. Ok. Listo. Ya tengo mi DIG. ¿Qué más? Me falta manejar cómo vamos a oxigenar ese bebé. Si lo voy a referir, depende. De este bebé me están diciendo que está respirando espontáneamente, pero con dificultad. Entonces, ¿puedo mandarlo en CPAP? Pues voy a poner aquí CPAP. CPAP es una sigla en inglés. Continuous Positive Airway Pressure. Entonces, para mandarlo en CPAP yo tengo dos parámetros que tengo que dosificar en el CPAP. Uno es la presión y dos es cuánto de CO2 voy a usar. Ya es presión. Hemos dicho con cuánta presión inicial se maneja el CPAP. 6 centímetros de agua. CO2. ¿Para cuánto de saturación? ¿Cuánto queremos que sature un bebé? De 90 a 94%. ¿Qué pasa si en el traslado mi bebito mantiene esa dificultad respiratoria o empeora esa dificultad respiratoria? Entonces puedo aumentar la presión.
puedo hacer que este 6 ya no sea 6, sino sea 7, y con mucho miedo 8. El máximo de presión que se puede usar en un CPAP es 8. Y el mínimo de presión que se puede usar en CPAP, ya debieran pensar sacarlo de CPAP, es 4. Ese es el rango. Si ya están usando 4 y el bebito no tiene dificultad respiratoria, prueben retirarlo de CPAP. No debieran probar un 3. Ya no le ayuda en nada. Y el máximo de presión es 8. Por encima de 8, el bebé puede sobredistender sus alvéolos, reventar sus alvéolos y hacerles una neumotórax. Pocas veces he usado 8. Yo he usado 8 pocas veces. 1 o 2. Porque no tenía ventilador y el bebito se iba a morir. Esas son las condiciones de las cosas. No les recomiendo que lleguen a 8. ¿Ya? Es más, ustedes probablemente, y eso les vamos a enseñar en la tercera unidad, no tengan un CPAP y no usen uno artesanal. Y cuando usan uno artesanal, las presiones son más altas porque el tubo es más delgado. La ley de Pascal, creo que es, dice que la presión es inversamente proporcional al diámetro. Entonces, mientras más delgado es el tubo, la presión que proporciona es mayor. Entonces, yo no le daría 8 nunca con un artesanal a nadie. O sea, un 7, 5, 6, 7. Y en cuanto a la FIO2, también van a tener problemas cuando refieran ustedes. Esto está pensado en una FIO2 de un ventilador mecánico o de un mezclador de un CPAP convencional bajo hospital, bajo hospitalización. En cambio, ustedes van a tener, no, probablemente para referir no van a tener oxígeno y aire y un mezclador de gases, así que la FIO2 va a ser indefectiblemente 100%. ¿Ya? Pero la indicación en papel es esta. Luego, ¿qué más con este bebé? Mínimo para seguirle dando. Vamos a controlar sus funciones vitales. Su calor. Si el bebito es para referir, entonces lo vamos a referir en una incubadora. Y la incubadora tiene que estar humidificada. Ok, ¿cuánto de humedad usar? Voy a compartir con la delegada una tabla de humedades. Se pueden tener, no hay problema. En el examen no quiero que lo sepan de memoria, solo me ponen humidificado. Yo tampoco me lo sé de memoria, es difícil memorizar una tabla como esa. Y temperatura ajustada para qué temperatura que queremos que tenga el bebé. 36.5 a 37.5. Usualmente se programan para temperatura de 36.5 los bebitos, ¿ya? Ok, voy a compartir con la doctora la tabla solo para que la conozcan, porque lo más probable es que si tienen una incubadora en su cerebro se esté madurada, no es que quieran, pero si la tienen y la pueden usar humidificada en el traslado, sería ideal. Como van a ver en la tabla, mientras más prematuro es el bebito, más humedad requiere. Y mientras más joven es ese bebito prematuro, también más humedad requiere. Con el correr de los días se va vitalizando más, su estrato va creciendo, va madurando y requiere menos humedad. Así que en un punto requiere un 50%, pero empiezan con valores de 80% de humedad. Humedad casi como más alta que el nivel del mar, 80-85%. ¿Dónde tengo esa tabla acá? Poblaciones. Comparte esa tabla con sus compañeros. Entonces, bebés de menos de 28 son 85% en el primer, pero va bajando con el correr de los días. Luego de esto, si es que no tengo incubadora y no dispongo de esto, lo mandaré a este bebito que tiene menos de 32 con una cubierta de plástico, ¿ya? En contacto piel a piel. La superficie que no está en contacto piel a piel, se entiende que la barriga del bebé está hacia la barriga de la mamá, la otra superficie que está
hacia el ambiente se cubre con plástico. El bebé con un gorro, su cabeza descubierta, donde lo podamos mirar, la mamá lo sostiene así, y encima mantas para proporcionar el calor. La mamá le proporciona calor, el plástico le proporciona aislamiento, y las mantas hacen que no se pierda calor hacia el piel. Y esto es interesante. El otro día he visto cosas así. Ya, es como, no me acuerdo el nombre exacto, pero sí lo encontraba. Han hecho una incubadora, con todas las propiedades de una incubadora, pero para poner el bebé en contacto piel a piel. Y todo esto es de cristal. La mamá puede meter sus manos como los orificios que tienen las incubadoras por los costados para agarrar al bebito acá adentro, pero esto está humidificado. Ahí está con humedad, la mamá está en contacto piel a piel y sostiene el bebito. ¿A alguien se le ocurrió eso? Se lo paso después. No es el cuidado estándar, eso es un experimento de alguien, pero está bacán. ¿Qué más vamos a usar en el bebito? Ya, está en incubadora humidificada, o si no, en contacto piel a piel. Si es que no tiene incubadora, sería contacto piel a piel. Gorro. Y ¿qué más? Bolsa de polietileno. A lo largo del traslado debo controlar sus funciones vitales, control de funciones vitales, observar signos de alarma. Debo controlar su temperatura, entonces medir temperatura cada 30 minutos en el traslado. Si es que es con un termómetro y no es con un sensor de temperatura. Si tiene un sensor, eso es continuo y no tengo que hacer más. Tengo que medir la glucosa. Entonces lo pondremos aquí, a este lado. Lo pondré arriba ya. No vamos a frenar mucho. Noveno hemoglucotest. Ok, se puede medir la glucosa por hemoglucotest o por valor de laboratorio. En un traslado se entiende que yo no tengo un laboratorio. Lo voy a medir con hemoglucotest. ¿Cuándo le voy a medir? Le voy a medir la primera vez a la hora de iniciar la infusión. A la hora. Y luego en el traslado lo mediré cada, no sé, 4 o 6 horas. Luego cada 4 horas. Cada 4 horas. Si el bebito va a estar hospitalizado y no es en traslado, le voy a pedir algunos exámenes. ¿Qué exámenes le voy a pedir del laboratorio? Quiero saber cómo está su calcio. Quiero saber cómo está su glucosa. Quiero saber cómo está su hemograma. Entonces le voy a pedir hemograma. Si tiene factores de riesgo para infección, le pido hemograma, PCR y hemocultivo. En el caso de este bebé no nos escribieron ningún factor de riesgo para infección, así que no le pido eso. Le voy a pedir hemograma, su grupo sanguíneo. A todo bebé que acaba de nacer y se va a hospitalizar, siempre piden el grupo sanguíneo. En algún momento puede requerir transfusión o alguna otra cosa, tiene que saberlo la primera vez. ¿Qué más? Hemograma, grupo sanguíneo, glucosa, calcio. Ahora, ¿qué puede ser opcional en esta situación? El bebito está con dificultad respiratoria, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos agregar aquí? Si esta dificultad respiratoria que está constipado me obliga a subir esta presión hasta 7 y en el peor de los casos hasta 8 y la FIO2 es mayor de 30, ¿qué tendría que usar? Dicho, mayor de 40. Tendría que usar surfactante. ¿Ya? Entonces, si el caso describe un bebito que con FIO2 de 30% más, mayor, pues en realidad mayor de 30, 31%
o superior. No llega a esta saturación objetivo y me pide más de 30% para llegar a eso, entonces el tratamiento es surfactante. Hay que sospechar que es una membrana hialina de grado moderado o severo y que se debe usar surfactante. Entonces habría una indicación de surfactante. En el caso de que sea survanta, que es el que es más antiguo, ya vamos a ver también el uso de Purosur cuando veamos membrana hialina en la unidad 3. En el caso de que sea, no pongamos un nombre comercial, es survanta. Pondremos belactante, que es el nombre común, belactante. Presentación, esto sería, presentación viene esto de 25 miligramos por mililitro. Forma farmacéutica viene en frasco. La dosis es 100 miligramos por kilo o 4 mililitros por kilo, es lo mismo. 4 mililitros son 4 por 5, 25 son 5. Entonces, si quieren en mililitros o si quieren en miligramos. La mayoría de médicos lo dosifican en mililitros, ¿por qué? Porque es lo que va a entrar por la tráquea. Pero los que queremos fastidiar la vida a nuestros colegas, ahí sí yo sí soy chistoso. Yo sí lo pongo en miligramos. Ya. A veces sí, también solo. Pero es que 1.4% es 140. Pero serían 4 por 1.4, que serían 5.6 mililitros. Cualquiera de las dos vale. Entonces la dosis sería 140 miligramos. Si quieren, entre paréntesis 5.6 mililitros. Ya. ¿Por qué vía? Se pone el surfactante. ¿Dónde? No, endotraqueal. Entonces, para eso el bebito tiene que tener una vía endotraqueal. Ok, ¿cómo le pongo una vía endotraqueal al bebito? Ya. Si el bebito está como para seguir en CPAP, uso una técnica que se llama ILISA o una técnica que se llama ISUR. Depende de la experiencia que yo tenga. ¿En qué consiste ILISA? El bebito está en CPAP, está recibiendo oxígeno por la nariz, la presión. Y hago todo el mismo procedimiento para intubar. Pongo un laringoscopio y han practicado intubación cuando han hecho la aplicación. Pero en vez de un tubo, ahí por las cuerdas bucales pasa una sonda delgadita, una sonda calibre 5 French. Y esa sonda me sirve para que ahí, cuando está ahí, tengo que saber intubar con una sonda que es complicadito. Y le echo un par de veces. Por esa sonda que está instalada ahí, empiezo a administrar surfactante. Como esa sonda es delgadita, no ocupa todo el calibre de las cuerdas bucales, el bebito respira alrededor de la sonda, o sea, sigue recibiendo el oxígeno. Y yo puedo irle administrando lento y el bebito sigue recibiendo surfactante. Mientras respira alrededor de la sonda porque la sonda es delgadita. Ok, esa es una forma. Es la ideal. Pero requiere entrenamiento, a veces tienes que usar pinzas de McGill, que son unas pinzas para intubar, bueno, puede ser bien. Yo lo he hecho sin eso, pero complicado. Hay catéteres especiales, hay catéteres para colocar esto que se ponen rígidos. Imagínense una sonda calibre 5, si el tubo es a veces flexible, sonda calibre 5, estoy hablando de 5 milímetros, unos 5 French, que serían 5 French son 1.6 milímetros, así delgadito. Entonces esa sonda se dobla por todo lado, pero hay unas sondas especiales que cuando tú las acomodas tienen algo en su estructura que se mantiene así de esa forma. Se llama sulfatet o algo así. Pero bueno, no tenemos eso, y es difícil. La otra técnica se llama INSURE, que es la técnica más popular, la que más usamos. Si el bebito va a seguir en CPAP, entonces lo intubo, como hemos practicado en la animación, le administro surfactante y lo extubo. De ahí la nomenclatura INSURE: intubación, surfactante y extubación. Entonces la técnica se llama INSURE. Puedo administrar surfactante así. ¿Cuánto le voy a administrar? Esta dosis. 5.6 mililitros en la tráquea de golpe. Me voy a demostrar, amor. Déjalo nomás, doctora. Creo que en este lugar no me tengo. En el hospital sí. Haz fama y échate en la cama. Yo cuando
Cuando empezaba a trabajar en el hospital, me gruñía a todo el mundo. No parece. Todos me tenían miedo. No voy y digo, por favor, ¿me pueden dar este resultado? Porque va la técnica y no le dan el resultado. ¿Pueden hacer eso? Luego regreso. Acá está el resultado, licenciado. ¿Qué ha hecho, doctor? Una sonrisa, con una sonrisa que no era todo. Ya no necesito ya gruñir, todo funciona en auto. Cuando uno es. Ok, no, nada de eso. Ya, entonces, vamos a usar la técnica de Insure. Hay baño. No puedo hacer eso. Insure es la técnica. Entonces administramos esta cantidad, pero esta cantidad es alto. Si yo le administrara los 5.6 por el tubo, me va a bloquear el tubo. Y cuando es un tubo, el tubo sí ocupa toda la vía aérea del bebé. Entonces el bebito, ¿por dónde va a respirar? No va a asfixiarse porque le estoy metiendo una cantidad importante de líquido en su vía respiratoria de golpe. Entonces esto se parte en alícuotas, en partes iguales. Lo puedo partir en 4 y administrarle 1.4 por vez, ¿no? Justo es 1.4 en la cuarta. Entonces 1.4 mililitros, lo ventilo, hago que se recupere, que ventile bien, y luego otros 1.4, de modo que va entrando poco a poco. ¿Ya? Pero no le debo administrar esto de golpe, porque si no voy a bloquear la vía. Con lisa sí puedo administrar continuamente, porque como solo ocupo una parte de la vía aérea y el catéter es delgadito, no lo meto de golpe, pero lo meto lento y puedo tomarme todo el tiempo que me da la gana, porque el bebé está respirando por todo el espacio que no ocupa la sonda, que la sonda es delgadita. Así que no pasa nada. Pero cuando es Insure, sí lo tengo que hacer en partes. Administro 1.4, lo ventilo, que vaya entrando el surfactante, que se ventile bien, y luego otros 1.4 hasta que acabe los 5.6 y se acaba. ¿Ya? Entonces se hagan alícuotas con eso, por Insure. Ya. Eso en cuanto al surfactante. ¿Qué más en otra indicación para el bebito? Cafeína, jugadora. Si el bebito está con gran dificultad respiratoria, como el que estábamos refiriendo, yo puedo valorar su necesidad de surfactante o la afectación respiratoria con varios exámenes. Puedo hacer, este bebé tiene dificultad respiratoria, puedo pedirle, idealmente, si es que tengo personal entrenado y además tengo el equipo, una ecografía pulmonar, ultrasonografía pulmonar. Si no tengo esto, que es la mayoría de los casos, porque puede fallar el personal entrenado o puede fallar que no tengas el equipo más frecuentemente también, entonces una radiografía pulmonar. Lo mínimo que le debo pedir para ver cómo están esos pulmones inmaduros, prematuro, y si realmente tiene una membrana hialina que radiológicamente me traduzca esa gran dificultad respiratoria que tiene. ¿Cómo se ven los pulmones? Lo vamos a ver en esta unidad. Pero ¿cómo se ven los pulmones cuando tienen membrana hialina? Se ven blancos. Lo que tienen que ser negros, aireados, llenos de aire, se ven blancos. Mientras más blancos están, es peor la membrana hialina. En el grado extremo no se distingue dónde empieza el corazón y dónde terminan los pulmones. Parece de la misma densidad que los pulmones, que el corazón, los pulmones. Así de blancos. No se ve, se ve todo blanco. Ahora, ¿qué más le puedo pedir? Otra cosa para valorar el distrés respiratorio, AGA. En el AGA, ¿qué voy a ver? En un bebito que tiene una falla respiratoria. ¿Cómo va a estar el pH? Ácido. ¿Pero qué tipo de acidosis? Respiratoria. Entonces voy a tener una acidosis respiratoria. ¿Cómo sería una acidosis respiratoria? pH bajo, menor a 7.35. En realidad la membrana hialina suele ser menor a 7.2. ¿Ya? O sea, así de bajo va a ser. Ya. ¿Qué más? Para que sea acidosis respiratoria, ¿cómo va a estar el CO2? Alto. Entonces, ¿cuántos son los valores normales de CO2? 35, 45. Va a ser mayor de 45.
Probablemente un 60, así vamos a encontrar, pero mayor de 45. ¿Ya? El bicarbonato compensatoriamente, ¿cómo va a estar? Elevado. Entonces el bicarbonato va a querer compensar y el bicarbonato va a estar H03 mayor a 24, ¿cierto? Milimoles por litro. El CO2 está en milímetros de mercurio, este está en milimoles por litro y el pH no tiene unidades. Okay. Entonces voy a tener una acidosis respiratoria, eso va a ser lo típico, pero debo pedirle este examen. ¿Cuándo lo pedirían? Yo solamente lo pediría después de instalarle el CPAP, que pasen unos minutos, unos 30 minutos de verlo en el CPAP para ver cuánto corrige el CPAP, ¿ya? O si hay deterioro rápido, le pido de inmediato. También la radiografía la pido de inmediato. Respecto al surfactante, no es el tema de ahora, vamos a hablar de la en su momento. ¿Cuándo se debe administrar esta cosa? Idealmente, el momento ideal es administrarlo dentro de las 2 primeras horas. Ahí tiene el mayor efecto. Entonces, yo no debiera pasar de las 2 horas sin tomar esta decisión. Si me ve esta cosa surfactante, se lo pongo. Y si es que lo tengo. Pero si no está, debo saber que no lo está y me debe dejar tranquilo. ¿Cuándo me deja tranquilo el bebito? Cuando tiene FiO2 de menos de 30. ¿Ya? Si me da miedo, le pido el haga y la radiografía, y el haga no va a haber una acidosis, y si hay, no va a ser una acidosis de menos de 7.2, no va a haber retención de CO2, o sea, el CO2 no va a estar por encima de 45, y la radiografía de tórax, puede haber algún hallazgo sutil, alguna opacificación, pero no voy a encontrar unos pulmones muy blancos. Si me deja todo eso tranquilo, podría no darle surfactante. Estudios más recientes, me encantaría poder decirles que lo hago, yo solo lo hago con una curiosidad, pero no lo hago como que estoy usando. Dicen que la ecografía es máximo para poder decir esto. Tú le haces ecografía y con ecografía decides. Lo que yo estoy haciendo es, a mi bebito en el que yo ya tomé la decisión por radiografía y por clínica, agarro mi ecógrafo y como veo si esa decisión se correlaciona con la ecografía. Estoy aprendiendo esa ecografía. Pero no es que yo tome la decisión por la ecografía. Me da miedo, todavía no me siento con confianza para hacerlo. Pero dicen que la ecografía es superior, ¿ya? Que la radiografía y que la clínica. Entonces, hay que practicar con eso. Pero ustedes que no van a tener eso, con eso se pueden guiar. Radiografía y acto, ¿ya? Hasta ahí. O sea, ¿cuántos puntos tiene la indicación de un prematuro? 10 puntos, una opción. ¿Ya? Y de la cafeína, en realidad es uno solo, así que cuando vayan a referir un prematuro, me lo refieren así. Para que tengan más interés, preguntas de examen. Fijo, les voy a poner un prematuro. Invitado, tienen una pregunta ahí. Sí o sí les voy a poner, refieran un prematuro. Lo que va a cambiar es el peso y la contestación. Nada más. Todo lo demás va a ser igual. Van a tener que ajustar a ese peso y edad gestacional la leche, el volumen de líquidos, las dosis de cafeína, la dosis de surfactantes, es que requiere surfactante. Lo demás es medio estándar. Sácale fotos de dónde van en el examen. Sí o sí. Es imposible que no lo pongan en el examen. No sé por qué dan mal si yo les digo casi todas las preguntas. Sí o sí, va a ser una pregunta. Es un punto, completito. Ya, muchachos. Sí, ya es casi. Hasta aquí. ¿Tienen preguntas? Háganse una mnemotecnia por no olvidarse de nada. Esto es C, cafeína, esto es C, CPAP, esto es C, calor, esto es C, control de funciones vitales, esto es C, es grado centígrado. Son los grados centígrados, sí, grados centígrados. Esto es C, calostro. Todas son Cs casi. O sea, es de la gana, sí, lo vale. Un 10, 11 cosas. ¿Qué?
Sí, eso expliqué. Normalmente yo lo haría. En el hospital yo le restaría la cafeína, le restaría los antibióticos, le doy antibióticos, le restaría todas y cada una de las drogas. Pero si yo les pido hacer un examen, pasa que sí, para ustedes quiero facilitar la vida. En la vida real, sí. Y cuando me refiero a un paciente, como van a tener relativamente tiempo, mientras les decimos que no queremos aceptar su referencia, no tenemos cupo, entonces pueden tomarse el tiempo de estar en cada uno y ser exactos. ¿Por qué es importante ser exactos en los bebitos que van a referir? 1400, 112, cada volumen de estas cositas, porcentualmente si se suman, puede ser muy significativo. Este bebé no tiene infección todavía. Cuando el bebito tenga riesgo de infección, porque además tiene RPM prolongado, le voy a meter antibióticos, ampicilina y gentamicina. Y van a ser drogas. Si además el bebito está chocado, le voy a poner dopamina en infusión a 11 cc por hora, 24 cc. 24, ¿cuánto es de 101? Es un montón. Si fuera 120 sería el 20%. Entonces es un montón de líquido. Y en realidad sí deberíamos gastar todos y cada uno de los líquidos que conozco, porque pueden dar mucho el cuerpo. Y así lo hacemos. Nos mandamos en la UCI, cada líquido, cada cosita lo contamos. De manera que el bebé recibe lo que queríamos que reciba. Si no, el bebé al día siguiente pues, estará desnormalizado y eso es un problema. No sabes por qué. Ya, muchachos, hasta aquí hoy. Estamos para alguna pregunta. En la siguiente sesión, el grupo.